En un video anterior, se explicó la conexión y cableado de un motor de 6 terminales. En esta ocasión, se va a explicar cómo se debe realizar la conexión de un motor eléctrico de 9 terminales o 9 puntas. Para ello, se puede hacer conexiones en estrella o conexiones en delta. Estos motores eléctricos, de forma general, en su interior se divide en 6 bobinas, de las cuales hacia el exterior salen 9 terminales y, dependiendo de la potencia del motor, estos internamente pueden tener 3 terminales conectados en estrella o en delta. Pero, veamos detalladamente cada una de estas configuraciones y cómo realizar la conexión de los terminales. Estos motores, por lo general, traen etiquetas en sus terminales desde T1 hasta T9, si es que se basa en la norma NEMA, o trae letras U, V y W, si es que es fabricado bajo la norma IEC. Un motor con conexión interna en estrella significa que los terminales opuestos de T7, T8 y T9 están unidos o conectados internamente en el motor. Por lo que, en la placa de características, trae especificado el tipo de conexión que se debe hacer, para este caso, en estrella. Si es que los terminales no están etiquetados o marcados, se puede saber qué terminales están unidos internamente usando un multímetro en modo continuidad, donde, al medir encontraremos 3 grupos de 2 terminales y un grupo de 3 terminales. Si es que un motor está internamente conectado en estrella, entonces solo se podrá hacer la conexión en la caja de terminales en estrella serie, para un voltaje alto, o en estrella paralelo, para el voltaje bajo. Esto quiere decir que, en la placa de características, trae especificado 2 niveles de tensión o voltaje en los que puede trabajar el motor, en donde, para este ejemplo, 460 voltios es el voltaje alto y 230 voltios es el voltaje bajo. Veamos la conexión de terminales en estrella serie, para alto voltaje. Yo estoy considerando colores en los cables para saber a qué bobinado corresponden. Por ejemplo, el terminal 1 y el terminal 4 corresponden a la misma bobina, por eso tiene el mismo color. Lo mismo ocurre con los terminales 2 y 5, que están de color amarillo, y los terminales 3 y 6 que están de color azul. También puede darse el caso de que los cables vengan de un solo color, pero según la etiqueta que traen, se puede hacer la conexión que a continuación se va a explicar. En la parte derecha inferior se muestra una placa de 9 bornes que también puede traer el motor en vez de la placa de 6 bornes. Centrémonos en la placa de bornes que trae el motor. Para realizar esta conexión, se debe colocar los cables T1, T2, T3, T4, T5 y T6 en el orden que se muestra. Luego, usando tuercas hexagonales podemos asegurar estos 6 terminales. Los 3 terminales restantes, que sus extremos opuestos ya están unidos en estrella, se deben conectar T7 con T4, T8 con T5 y T9 con T6. Si en el caso tenemos la base de 9 bornes, se debe usar pletinas metálicas para unir estos terminales. Finalmente, los terminales de alimentación línea 1, línea 2 y línea 3 se deben conectar junto a los terminales 1, 2 y 3 respectivamente. También se debe considerar el cable de tierra de protección, el cual debe ir conectado en la parte metálica de la carcasa del motor. Ahora, veamos cómo se debe hacer la conexión en estrella paralelo, o Y, el cual se usa cuando se tiene el menor voltaje. Los cables o terminales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no cambian de posición, se mantienen tal como se mostró anteriormente. Lo que debemos lograr aquí es hacer una conexión en estrella. Para ello, se debe unir los terminales 4, 5 y 6 usando pletinas metálicas. Como ya tenemos la conexión en estrella, entonces unimos los 3 terminales restantes que ya tiene su conexión interna en estrella. El terminal 7 se debe unir al terminal 1, el terminal 8 con 2 y el terminal 9 con 3. Finalmente, conectamos los cables de alimentación. L1 junto a T1 y T7, L2 junto a T2 y T8, L3 junto a T3 y T9. Tener en cuenta que se debe agregar el cable de protección a tierra.
Entonces, estas dos configuraciones de tipo estrella que acaba de ver, se usan en motores eléctricos de media y baja potencia. Si es que el motor eléctrico internamente está conectado 3 de sus terminales en delta o triángulo, entonces en sus terminales externos se pueden hacer los siguientes tipos de conexión. Conexión tipo delta serie, para voltaje alto, y conexión tipo delta paralelo, para voltaje bajo. En este tipo de conexión, sus terminales del 1 al 9 se conectan de igual forma que en el tipo estrella serie. Se debe unir los terminales T7 con T4, T8 con T5 y T9 con T6. Finalmente, se debe alimentar por el terminal 1 con la línea 1, el terminal 2 con la línea 2 y el terminal 3 con la línea 3. Ahora veamos el tipo de conexión en delta paralelo. Para este caso, si hay un ligero cambio en la posición de los terminales del 1 al 6, el cual lo puede observar usted. Frente al terminal 1 se encuentra el terminal 6, frente al terminal 2 se encuentra el terminal 4, y frente al terminal 3 se encuentra el terminal 5. Se ha dispuesto en tal orden para que de esa forma sea posible usar pletinas metálicas. Los terminales 7, 8 y 9 se conectan sobre los terminales 6, 4 y 5 respectivamente. Los cables de alimentación van unidos en los 3 primeros terminales. En resumen, se debe unir los terminales 1, 6 y 7 y alimentar con L1. Unir los terminales 2, 4 y 8 y alimentar con L2. Unir los terminales 3, 5 y 9 y alimentar con L3. Entonces, estas dos configuraciones de tipo delta que acaba de ver, generalmente, se usan en motores eléctricos de potencia alta. Bueno amigos, hasta aquí esta explicación. Recuerden que en el canal podrás encontrar vídeos de contactores, relé térmico, PLC y más tipos de conexiones usando lógica cableada. Si deseas conectar el motor en un arranque directo de marcha y parada, pues aquí les dejo cómo se debe hacer el tablero de mando o control para un motor trifásico, el cual ya fue explicado en un video anterior. Hasta luego.